Gracias por estar nuevamente con nosotros en Conceptualizando. En el día de hoy vamos a tocar un tema de gran interés para el mundo profesional, empresarial, para los equipos de trabajo, los equipos de proyectos y las entidades que quieren cada día ser más eficientes en los servicios que prestan y lograr que los equipos de trabajo pues estén integrados, motivados, retados y al mismo tiempo comprometidos con los objetivos organizacionales de la empresa, la entidad, el equipo, el proyecto. El tema que vamos a tocar en el día de hoy es un poquito demandante. Usted es recursos humanos. Sí, usted, encargado departamental, gerente, ejecutivo, usted que es el capataz o el supervisor, usted que es el director, ministro, viceministro, usted que tiene un equipo de trabajo adscrito, el cual debe responder a las metas organizacionales y debería estar trabajando con un compromiso y con una integración total. Es usted el responsable de recursos humanos. En este sentido, usted es responsable del desempeño de su equipo de trabajo. Normalmente las entidades, las instituciones, las empresas, cuando tienen algún tipo de problemas, pues tratan de buscar el auxilio del Departamento de Recursos Humanos, olvidándose de que el responsable real de ese desempeño es el gerente, es el jefe de la unidad, de la división, del departamento, el director. La persona que tiene adscrita ese equipo de trabajo es la persona responsable del desempeño de su gente. Pero también es responsable del ambiente de trabajo en el cual se desenvuelven esas actividades. Es decir, que tiene que velar por asegurarse de que las personas que trabajan allí se sientan cómodas, se sientan bien, tengan los recursos, las informaciones, la capacitación, el tiempo que necesitan para poder hacer su trabajo con eficiencia. Tiene la responsabilidad de tener las políticas y los procedimientos, las reglas de juego claras y los valores compartidos del equipo, de manera que usted como gerente pueda liderar a ese equipo de trabajo, a ese grupo de personas que persiguen un objetivo común o que deben perseguir un objetivo común para el éxito organizacional. También es responsable de la sinergia que se puede lograr en el equipo de trabajo. La palabra sinergia, pues quizá puede ser un poco extraña para algunas personas, pero lo que significa es que cuando varias personas están comprometidas con un proyecto o con un trabajo, esa sumatoria de los esfuerzos individuales dan un resultado mucho mayor que cuando la persona hace el trabajo de manera independiente. Es decir, que con un grupo de trabajo coordinado, adecuadamente motivado y comprometido, los resultados que se pueden obtener son mucho mayores que si el trabajo lo hiciéramos solo. Y de eso se trata la sinergia. Por eso hay personas que plantean que hablando de sinergia, ya 2 más 2 puede no ser 4, sino que el resultado pudiera ser mucho mayor porque sencillamente la suma de estos esfuerzos de todo el equipo de trabajo van a tener una productividad mucho mayor. Por otro lado, usted como líder, como gerente, como director, también es responsable de lograr que los integrantes del equipo tengan el compromiso, ese compromiso que es necesario para que el trabajo se pueda hacer con calidad, de principio a fin. Ese compromiso que se necesita para que los objetivos que se plantean de largo, mediano, corto plazo, incluso actividades y tareas que pudieran ser las diarias, pues el equipo de trabajo tenga el compromiso de atenderla con la misma calidad y rigurosidad, como si fuese un objetivo personal. Es decir, que cada quien aporta una cuota de sacrificio, un esfuerzo, un interés real, voluntario, para que los objetivos del equipo como un todo se puedan lograr. También es responsabilidad del líder, del director, del gerente, lograr la colaboración voluntaria. Esa parte es realmente un reto porque realmente la colaboración voluntaria prácticamente es gratuita. Se habla de que la gente pues recibe un pago que es el salario que se le da a la gente, ¿verdad? Por el trabajo para el cual fue contratado. Pero ya cuando se tiene un tiempo
en una entidad, en una organización, muchas veces se olvidan estas cosas. Y el compromiso y ese trato profesional y ese cumplir sencillamente con la actividad o con la tarea específica, pues se va convirtiendo en otras cosas. Y cada día los trabajos se van sumando y sumando, las actividades se van sumando, los retos son cada día mayores con las mismas personas. ¿Y cómo lograr entonces que estas personas se integren al logro de los objetivos y colaboren de manera voluntaria? Ese ambiente de trabajo, ese trato digno que debería existir de la gerencia o directores o directivos o ejecutivos hacia su equipo de trabajo, es lo que puede lograr que ese mismo equipo de trabajo pueda dar la milla extra. Es decir, que cuando hay que trabajar un tiempo adicional al normal que establece un horario, estas personas lo harían con gusto, lo harían de manera voluntaria, colaborarían con estos objetivos, prácticamente sin la necesidad de que se le exija que lo haga, porque estas personas se sienten tan bien tratadas que de manera voluntaria pues se suman a estos objetivos y a estos nuevos retos que normalmente los equipos vanguardistas tienen. Esta última parte no se compra con dinero. Esta última parte que hemos mencionado, esa colaboración voluntaria, ese poder lograr la milla extra del equipo de trabajo, solamente se consigue con ese trato digno, justo, igualitario, donde hay responsabilidades compartidas, donde hay metas compartidas y donde no existen manipulaciones de parte de los líderes naturales de los equipos para que las personas pues sencillamente se sientan corresponsables de los objetivos que se plantean. No es el departamento entonces de recursos humanos que va a resolver sus problemas. Esos problemas que usted tiene que lo hacen lucir como un líder incompetente o como un gerente incompetente. Esos problemas no lo va a resolver el Departamento de Recursos Humanos. Y es que es muy dado la cultura que se tiene de cuando existe un problema en un equipo de trabajo, pues sencillamente se le tira el problema, como dicen, le pasan la pelota al Departamento de Recursos Humanos para que éste sea el que enfrente, el que se reúna con el personal o el que trate de analizar qué está pasando. Cuando realmente es la responsabilidad del gerente, director, no importa la posición gerencial que ocupe, tiene equipo de trabajo, es quien tiene la autoridad formal para que ese equipo de trabajo funcione. Y todas estas debilidades que pudiera estar teniendo esta persona como gerente o como líder, es su total responsabilidad. No es la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos lidiar con una serie de problemas cotidianos que normalmente debe resolver el gerente. Por eso es importante que ese gerente o encargado departamental o director, no importa la posición jerárquica que tenga, pero que tiene un equipo de trabajo, pues tenga el conocimiento, las habilidades y las experiencias para poder gestionar su equipo de trabajo. Y entonces poder resolver una cantidad de problemas que se suscitan a diario, entre los cuales pueden haber mediación en una serie de conflictos que se pueden presentar, donde la gente pues no se siente bien con cualquier situación que ocurra, pueden haber trabas en el trabajo, donde de manera interdepartamental no se tiene la colaboración, la cooperación, donde existen quejas quizás del personal. Y entonces, quien tiene que estar al frente, primero, de saber qué está pasando, es el gerente, que muchas veces se quiere quedar sentado en su escritorio, que no baja al terreno, que no sabe lo que ocurre en las áreas de trabajo y que sencillamente luego se entera de que existe un problema, cuando quizás eso que era un problema se convierte en un chisme y llega la información a su escritorio, muchas veces por la vía menos correcta. A veces quien sirve el café o quien limpia es que hace un comentario en un pasillo y entonces el gerente se entera de que hay un problema en una de las unidades o en uno de los departamentos que lidera. Y eso ocurre porque el gerente sencillamente no baja al terreno, no tiene comunicación directa con las personas que trabajan bajo su mando, no conoce cuáles son sus necesidades ni sus problemas, se maneja quizás con un estilo de liderazgo muy autoritario y la persona le tiene miedo. Es muy fácil darse cuenta
cuando una persona jefe de un departamento, gerente de un departamento, pues está manejando, pues digamos que con criterios profesionales, con autenticidad en su liderazgo. Y fíjese que el tema de la autenticidad lo hemos venido debatiendo todos estos días. Y fíjese cómo ahora es importantísimo para que ese equipo de trabajo pues pueda dar la milla extra en un momento donde todo el mundo busca la productividad. Es decir, lograr hacer más con menos recursos, porque eso es lo que realmente se conoce como productividad, poder ser más eficiente. Pero ¿cómo lograr que la gente lo haga cuando la gente se siente maltratada, cuando la gente no siente que hay una persona con autoridad, pero que se sabe comportar como un ser humano, que entiende los problemas humanos, que se identifica de manera auténtica con los problemas humanos? Eso de las manipulaciones, eso de escuchar, porque me han dicho que es una habilidad gerencial, escuchar y hacerlo de una manera autómata, es decir, mecánica, sin realmente poner el corazón en lo que se hace que la comunicación que se da entre el gerente y el equipo de trabajo pues sea una comunicación ficticia, una comunicación donde la gente no siente que es real lo que se está planteando, lo que se está analizando, como el caso que se esté pues ventilando en ese momento. Entonces, el gerente, para poder mediar en los conflictos, tiene que estar cerca del terreno de juego, cerca de la acción. Es igual que en los equipos deportivos, y muchas veces se hacen similitudes entre los equipos deportivos y los equipos de trabajo en la oficina. Porque si usted se fija un poquito, cuando en un equipo deportivo ocurre un evento positivo para el equipo, digamos que es el béisbol, y se anotan carreras y el equipo pues comienza a ganar el partido, el primero que muestra una alegría sincera por esto es el gerente, en este caso es el manager, el coach, es la persona que sabe felicitar a la persona que acaba de hacer la jugada o que acaba de hacer de batear ese home run que fue que puso al equipo a ganar. Y lo hace de manera auténtica. Claro, en los equipos de trabajo también pueden haber envidias y puede ser que alguien esté compitiendo en ese equipo y no le convenga de manera personal que el título de bateo pues lo esté ganando una persona, y cuando esta persona pues logra una marca, quizás aquel que no lo va a lograr o que estaba más cerca, pues no quiera admitir que no se siente contento porque quizás en su interior quería lograrlo él. Pero desde el punto de vista de la directiva de un equipo, normalmente hay alegría cuando el éxito acompaña los esfuerzos que se hacen, pues precisamente para que los equipos pues logren posicionarse, obtener la victoria. Y en ese sentido estamos hablando de un equipo deportivo. Pero otra cosa muy importante que implica que ese directivo, ese gerente, ese ejecutivo tenga que bajar al terreno y conocer cómo la gente se sienta, es precisamente poder mantener a la gente motivada en su trabajo. Es muy común que existan niveles motivacionales en el trabajo que la gente realiza, porque la gente llega a una institución, a una empresa, pues muchas veces, y sobre todo en países como el nuestro, muchas veces sin tener un norte definido, sencillamente la persona estudió o se preparó en una materia específica, obtiene una contratación en cualquier posición que quizás no es la posición de sus sueños, pero entiende que debe tener, como se dice, experiencia de trabajo, le conviene comenzar a trabajar, acepta trabajar, incluso por la misma necesidad económica en ese proceso de reclutamiento, pues se plantea como que es la persona ideal, porque de repente vende la idea que hasta le gusta el trabajo que le están ofreciendo, que lo haría contento. Y muchas veces ocurre que luego la persona entra y pasan 15 días, 20 días, un mes, comienza a reflejarse los verdaderos sentimientos de la persona y comienza a reflejar conductas que no son aquellas conductas esperadas, y es que sencillamente el trabajo que está haciendo no le gusta. Fingió para conseguir el empleo y muy rápidamente la persona comienza a comportarse como realmente es y a reflejar que realmente no le gusta el trabajo que está haciendo. Continuaremos con este importante tema. Usted es recursos humanos, en un momento en Conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Hemos venido desarrollando este importante tema.
Usted es recursos humanos. Usted como gerente, como director, como encargado departamental, ejecutivo, no puede pretender que el Departamento de Recursos Humanos le esté resolviendo todos los problemas que muchas veces causa usted mismo por ejercer un liderazgo incorrecto o una supervisión poco profesional. En este sentido, veníamos señalando algunos aspectos que invitan a que este gerente, este ejecutivo, este líder, pues vaya al terreno de juego y se pueda dar cuenta qué está pasando con su gente, cómo se siente su gente, qué está desmotivándolo, cuáles son aquellas cosas que realmente les interesan. Cada persona, y veníamos analizando hace un momento, cuando entra a formar parte de una organización, y decía que en países con pocas oportunidades de empleo o con un índice de desempleo importante, con tanta competencia leal y desleal en el mercado laboral, donde muchas veces en los mismos empleos pues se dan juegos territoriales, donde una persona pues es acosada a tal punto que tiene que dejar el trabajo, pues entonces no es tan fácil entrar a una entidad, descollar, ser exitoso, ascender y hacer carrera. Ciertamente mucha gente lo han logrado, pero es uno de los retos, de los grandes retos que tiene el poder pertenecer a una organización y poder hacer carrera en ella. Los jóvenes ahora que tienen tantas potencialidades, que están estudiando, que se gradúan, que están pues especializándose, logrando algunas maestrías, pasan por estos procesos inevitablemente. Muchas veces son contratados con salarios muy bajos, a pesar de que tienen una maestría o tienen ya niveles de especialización, pues precisamente por el tema de las pocas oportunidades que se presentan, pues muchas empresas están optando por sustituir personas con gran experiencia, pero que ya tienen una edad que sobrepasan muchas veces los 40 años. Ya se está pensando que una persona con 40 años, 45 años, pues está obsoleta. Cosa que yo no comparto ese criterio, pero a veces existen políticas institucionales que definen cuál es el perfil de la gente que estamos reclutando y contratando, y a veces te plantean edades, cuando desde el punto de vista constitucional no debería existir esa posibilidad de discriminación por edad, por sexo, por religión, para un derecho consagrado como es el derecho al trabajo. Sin embargo, todavía se mantienen prácticas en muchas empresas donde no solamente se discrimina por el color, por la edad y todo esto, sino que hasta hacen cosas incorrectas, porque de hecho, eso de mandar a una gente a un examen médico, yo creo que no estamos respetando nuestras leyes en ese sentido. La gente lo hace porque necesita el empleo, pero son de las cosas que se hacen y que muchas veces marcan a ese empleado desde antes de entrar. Pero seguimos analizando un poco el tema de bajar al terreno y conocer a la gente. La gente tiene sus propias motivaciones, sus propias metas. Alguna gente ha pensado dónde está y a dónde quiere llegar, y cuando entra a una institución a formar parte de ella, puede estar aceptando un empleo en el nivel más bajo posible, pero sabe a dónde quiere llegar. Muchas veces las empresas, por no tener los gerentes esa visión de bajar al terreno, desconocen realmente quién es quién en sus equipos de trabajo. Para poder motivar a una persona, para poder mantener la moral alta en el equipo de trabajo, es importante darle la oportunidad a la gente a que se exprese, a que diga cuáles son sus sueños, porque lo ideal sería poder conciliar la visión estratégica que tiene la organización con la misión personal que muchas personas pudieran estar teniendo, que es el sueño que quieren alcanzar en el camino, en el trayecto. Es un viaje, no es un destino que se logra en un solo día, pero la gente se planifica, la gente pues se atreve a trazarse metas a largo plazo y entonces sueña con que va a entrar a una institución y que va a trabajar en ese sitio, y si no puede hacer carrera en ese sitio, pues va a cambiar en cualquier momento a otra entidad que le ofrezca otra oportunidad, que no solamente se trata del salario. A veces tenemos la miopía de pensar que lo más importante, y esto lo digo desde el punto de vista de ese empleado que se desespera y no se está dando cuenta que está aprendiendo
un sistema que está aprendiendo, es un conocimiento nuevo. En cada lugar donde la persona trabaja, adquiere un conocimiento nuevo. A veces la gente no se da el tiempo de aprender, cambia de trabajo y cambia de trabajo, y eso no le permite a la persona especializarse, conseguir los niveles de conocimiento. De manera tal que mañana esa persona podría hasta ser un emprendedor, porque realmente aprendió muy bien a hacer el trabajo siendo empleado para otra entidad. Para poder ser gerente, un gerente excelente, hay 3 aspectos fundamentales que se deben respetar, conocer e implementar. En primer lugar, un gerente profesional tiene que conocer el proceso administrativo y tener muy presente algunos de los principios administrativos que muchas personas han olvidado, porque piensan que tienen muchos años, que fueron pues ya compartidos en el mundo, pero que al violentarse esos principios creamos situaciones que realmente pues no son plausibles en los equipos de trabajo. Dañamos el ambiente, hacemos que nuestro ambiente de trabajo sea tóxico, la gente no quiere estar trabajando en el lugar. Mucha gente quisiera pues que le dieran sus prestaciones laborales. Hay instituciones, hay empresas donde se dan situaciones donde en principio, cuando el emprendedor o el empresario, la entidad, contrata a un nuevo empleado, esa empresa entiende que está atrayendo a un ganador. Es decir, que la empresa gana cuando contrata a la persona, porque si ha hecho un proceso adecuado de reclutamiento y selección, estaría eligiendo dentro de los participantes a los mejores candidatos, y dentro de esos mejores candidatos estaría eligiendo a aquel candidato, en primer lugar, que le ofrece las mayores posibilidades de éxito para la entidad y para el equipo de trabajo al cual va a pertenecer. En ese sentido, la gente pues tiene que tener muy pendiente, el gerente tiene que tener muy pendiente el tipo de gente que contrata. Este proceso administrativo como gerente implica la planificación, es decir, un gerente tiene que saber establecer objetivos. Para esto necesita poder tener la capacidad de analizar preguntas claves que parecen teóricas o que parecen retóricas, pero que son prácticas. Un gerente tiene que saber contestar una pregunta existencial de su equipo de trabajo, desde el punto de vista organizacional, estratégico y desde el punto de vista de los objetivos que se han venido logrando. ¿Dónde estoy? Usted pudiera estar preguntándose, ¿dónde estoy? Y esta respuesta a esta pregunta pudiera tener diferentes formas. Una forma pudiera ser la parte financiera, es decir, ¿cuál es el volumen de ventas que yo he alcanzado a través de lo que es el tiempo que tenemos operando con esta empresa? Pudiéramos estar pensando cuál es el nivel de preparación, de capacitación que tiene el personal que trabaja en nuestro equipo. Y pudiéramos estar pensando en algunas debilidades que pudieran haberse detectado en una fase de análisis de la situación actual de la entidad. Conociendo estas oportunidades que se presentan luego del análisis, pues pudiéramos pensar dentro de lo que sería el proceso de planificación, ¿a dónde quiero ir? Es decir, ¿qué quiero lograr? Y ese sueño, esa idea, esa meta, esa visión que se pudiera construir para la entidad, una visión que debería ser compartida con el equipo de trabajo, pues es lo que nos va a permitir a nosotros comenzar a pensar en los objetivos de largo, mediano y corto plazo y en las metas organizacionales que pudieran ser para los diferentes equipos de trabajo o metas personales que suman a los logros del equipo. De esta manera, se pudieran tener metas que pudieran ser cuantitativas, porque serían cuantitativas cuando pudieran ser medibles desde el punto de vista cuantitativo, valga la redundancia, o pueden ser metas cualitativas, es decir, que son aquellos elementos que aunque son subjetivos, como por ejemplo el conocimiento, pues habría que alcanzarse a través de lo que podría ser una capacitación, un entrenamiento, una formación en una entidad, en una universidad. El equipo de trabajo pues pudiera estar recibiendo informaciones y conocimientos. Entonces, se pudieran estar estableciendo metas cuantitativas
en un departamento de ventas se pudieran pensar en cuántas unidades de ventas adicionales estaríamos vendiendo para el próximo trimestre o para el año completo. O pudieran estar estableciéndose los niveles de conocimiento que son necesarios para ciertas personas que tienen potencial para crecer dentro de la institución y que ahora pues son vendedores, pero mañana podrían ser supervisores de ventas o gerentes de ventas. En ese sentido, se pudieran estar fijando objetivos cuantitativos, objetivos cualitativos. He puesto 2 ejemplos. No significa que estos son los únicos objetivos. Y claro, cada objetivo y cada meta va a estar definitivamente identificado con la visión que se quiere alcanzar en esa organización. Otro elemento que tiene que conocer un buen gerente es la parte de organización. En esa parte de organización hay un principio administrativo que debe respetarse y que muchas veces pues se hace caso omiso de él. Y tiene que ver con que debemos tener a la persona adecuada en el puesto adecuado. La parte de organización implica poder elegir las personas que estarían formando parte del equipo de trabajo, dotarles de las experiencias, el conocimiento y el tiempo para aprender, para que entonces estas personas pues puedan ejecutar su trabajo adecuadamente. Pero la parte de organización tiene mucho que ver también con los diferentes procedimientos que deberían estar escritos y que son los que van a permitir que la organización pueda caminar, pueda andar. ¿Cuáles son aquellos procedimientos que hacen caminar a la organización? En una empresa manufacturera habrán procedimientos de compras de materia prima, habrán procedimientos que se relacionan con los procesos productivos, pero también habrán procedimientos relacionados con la parte de comercialización, es decir, lo que tiene que ver con otorgamiento de crédito, con facturación, cobranzas, depósitos, pagos a empleados, pagos a terceros. Es decir, como vemos, cualquier trabajo que se puede realizar en una entidad tiene que ver con un proceso, con un procedimiento. Usted, para estar mirando en este momento el programa, tuvo que dar algunos pasos específicos que le condujeron a darle clic, a conceptualizando y estar escuchando en este momento estas cosas que estamos hablando. Si lo piensa bien, habrá dado una serie de pasos hasta llegar a sentarse tranquilamente, a escuchar y a meditar estos análisis que estamos compartiendo con ustedes. Otra parte importante que tiene que ver con el proceso administrativo, pues se relaciona con la parte de dirección. Cuando hablamos de dirección, normalmente pensamos en aspectos estratégicos. Sin embargo, hay dos grandes partes que definen la parte directiva. Una tiene que ver con el liderazgo y con los estilos de dirección o de liderazgo que pudieran estar pues ofreciéndose o decidiendo tener en un momento dado. Hay contradicciones en este sentido, pues pudiéramos estar siendo autocráticos con personas que tienen la experiencia y que tienen tal vez la especialización para hacer un trabajo con excelencia. En ese caso, pues ser directivo con una persona que tiene ese nivel de experiencia, pues hace sentir mal a la persona. Como también una persona totalmente desprovista de conocimiento, de experiencia, y usted le delega un gran proyecto, una gran decisión, un gran análisis, pues esta persona también se va a sentir desmotivada, desprotegida, insegura, pues no tiene la experiencia ni el conocimiento para poder realizar con un nivel adecuado de excelencia esa tarea que se le ha delegado. Como podemos ver aquí en la parte de liderazgo, pues pueden existir no solamente todos aquellos aspectos que vinimos hablando desde el punto de vista subjetivo en cuanto a la autenticidad, en cuanto al carisma, en cuanto a todos esos aspectos humanos que hemos venido compartiendo con el tema de liderazgo, sino que también hay decisiones cotidianas que se pudieran estar tomando para establecer en un momento determinado el adecuado liderazgo que debe ejercerse para con esto asegurar que la tarea pues sencillamente se realice. Existen normalmente dos grandes tendencias que muchas veces los líderes o los gerentes asumen. Hay personas que están demasiado orientadas a la tarea, es decir, que solamente les importa que el trabajo se haga y se olvidan de cómo la gente se siente. Y hay personas que se interesan tanto en la gente y en que se sientan bien, que sencillamente olvidan de que el trabajo debe realizarse. Seguiremos en breve conceptualizando con ustedes con este importante tema,
Usted es Recursos Humanos. Seguimos con ustedes conceptualizando. Veníamos analizando las diferentes etapas del proceso administrativo y cómo esto se traduce en una adecuada gestión gerencial, buscando la excelencia de nuestros equipos de trabajo. Hay que recordar que la excelencia se consigue cuando hacemos lo correcto y lo hacemos correctamente. Y hacer lo correcto implica establecer metas correctas. Si usted no tiene la posibilidad de establecer metas correctas, teniendo presente que las metas tienen que ser alcanzables, que las metas deben ser retadoras pero alcanzables, que deben tener un horizonte de tiempo, es decir, que deben lograrse en un tiempo, que pueda ser medible el logro de la meta, es decir, que se pudieran identificar y establecer cuáles son los factores críticos de éxito que permiten que este objetivo se esté alcanzando, que nos va dando luz, estamos llegando. Y por otro lado, tiene que haber una persona responsable para que le dé seguimiento a todo lo que es el proceso de ejecución en cuanto a la implementación de la decisión que nos lleva al logro de las metas. Entonces las metas tienen que ser alcanzables. Usted puede pensar y escribir en un papel lo que usted quiera. Y lógicamente se puede acercar al logro de la meta. Pero si usted no es realista o no tiene un grado de realismo en las metas que se traza, pues de repente pudiera desmotivarse en el tiempo y abandonar el logro de ese objetivo. Yo creo que las personas pueden sencillamente aprender a vivir un poco de su potencial y sin olvidarse de las experiencias del pasado que muchas veces nos ayudan a nosotros a evitar, a prevenir los errores que pudimos haber cometido en las experiencias pasadas. De manera que pudiéramos ser cada día más eficientes en las decisiones que tomamos. Ser excelente implica decisiones correctas, metas correctas, un plan de acción y al mismo tiempo hacerlo correctamente, que implica tener los procedimientos y las políticas adecuadas, pues para que las cosas sucedan como deben ocurrir en el tiempo adecuado y que las metas se puedan lograr. Con esta implementación estaríamos entrando de lleno en dos aspectos fundamentales. Es en la parte de la ejecución como etapa del proceso administrativo, porque los planes hay que llevarlo a cabo y eso se ve en la ejecución. La ejecución desde el punto de vista del gerente, del directivo, es distinta a la ejecución que lleva a cabo el equipo de trabajo. En este caso podría ser un equipo de proyecto, podría ser un equipo de ventas. Quizá lo más fácil para ejemplificar lo que decimos pudiera ser un equipo de ventas. Un equipo de ventas que tiene un territorio asignado, con una serie de clientes asignados, con un número de visitas a realizar, con metas y cuotas de venta, como le llaman, a lograr. En base a esa planificación, a ese presupuesto de ventas y de operaciones que se planteó, digamos que en el año 2017, en el último trimestre, pues se planificó cuáles iban a ser las ventas que se iban a tener para el trimestre número 1 del año 2018, es decir, entre enero y marzo del presente año. En ese sentido, pues, sabiéndose de antemano cuál es la base de datos, cuál es la base de clientes que tenemos y la distribución geográfica de los mismos y la asignación al equipo de ventas por vendedor, pues cada vendedor comienza a realizar sus actividades de visita a los clientes con el objeto de colocar los pedidos, es decir, las nuevas ventas, tratando de conseguir que cada mes se pueda lograr en equipo y de manera personal los objetivos de venta. Asimismo se fijan a esos equipos de trabajo no solamente la cuota de venta, sino que también se sabe de antemano el porcentaje o la comisión de ventas y cobros que pudieran estar teniéndose. Y todo esto es planificado y amarrado con todo lo que es el plan financiero de la empresa, porque no se trata solamente de vender y cobrar, sino también pues de poder generar riqueza. Y en este sentido, pues poder sumarle valor a las acciones de los inversionistas. Desde el punto de vista, la gestión financiera y la gestión mercadológica, pues van de la mano. Mientras una persigue hacer una penetración agresiva en el mercado,
Es decir, poder posicionar los productos, la marca y alcanzar una participación de mercado por más ventas cada día. Por un lado, pues la parte financiera trata de que cada venta que se coloca, cada unidad de venta, pues deje un beneficio bruto que sea suficiente para cubrir los costos fijos y los costos totales de la organización, de manera tal que genere beneficios. Al generar beneficios, estaríamos entonces maximizando el valor de las acciones de la empresa. Esta doble gestión llevada al terreno de las ventas, pues coloca a ese equipo de ventas en una situación importante, porque todo el flujo de caja va a depender de la gestión de ventas y cobros que se pueda realizar. En este sentido, esa ejecución dentro de lo que es el proceso administrativo desde el punto de vista del director de ventas es distinto al trabajo que realiza el equipo de ventas, es decir, los vendedores y los supervisores. Mientras los supervisores y vendedores están visitando constantemente clientes, el gerente de ventas, que también acompaña muchas veces a los supervisores y a los vendedores a cerrar negociaciones importantes o a ver en el terreno qué está pasando, a hacer inteligencia de mercado, pues también está realizando sus análisis mercadológicos, estableciendo análisis de precio, compartiendo y tomando decisiones junto con el equipo de finanzas, porque tanto la parte de ventas como la parte financiera constituyen un mismo equipo para la empresa que los utiliza con un solo objetivo: crear riquezas. Desde el punto de vista, entonces, de lo que significaría la otra parte de la ejecución, está la parte de supervisión profesional, que donde muchas veces se dan situaciones donde se van dañando los equipos de trabajo. Con una supervisión incorrecta, con un liderazgo incorrecto, nosotros pudiéramos estar dañando un equipo de trabajo que pudiera estar motivado, que pudiera estar comprometido. Y sencillamente por una pifia, por un error cometido, los errores son de humanos, son aquellas cosas que nos permiten pues evitarlo en un futuro, aprender y mejorar. No es posible mejorar lo que no se mide, no es posible hacerlo mejor si no aprendemos de nuestros errores. Sin embargo, muchas veces castigamos los errores de una manera incorrecta, haciendo quizás un llamado a la atención o, como dicen aquí, dando un boche en público. Y con esto sembramos en el corazón de la gente un resentimiento que va minando ese compromiso, esa lealtad y ese deseo de colaboración voluntaria que originalmente tenía. Esto hace que entonces ese equipo de trabajo pues comience pues a tener un desempeño distinto al que originalmente tenía. Y vino como consecuencia de ese error que ha cometido ese gerente o ese supervisor, que no supo llamar la atención adecuadamente a ese vendedor o a ese miembro del equipo de trabajo, que no supo identificarse con las necesidades reales de cada uno de los integrantes del equipo, que no supo tomar la decisión correcta, probablemente para dar un permiso a un empleado, a un vendedor, que necesitaba con urgencia ese permiso por una situación de salud familiar, y que era más importante, evidentemente, en ese momento que cualquier otra cosa. Se nos olvida que las personas son una sola y que cuando usted la contrata, usted está contratando no solamente sus brazos y sus piernas para que trabaje, sino que también junto con ella la persona lleva su cerebro, sus pensamientos, sus emociones y la propia educación o subcultura que trae de la familia de donde viene. Adicionalmente a esto, la persona trae sus propios sueños, sus propios objetivos, sus propios planes. Es decir, que ser un buen gerente implica poder conciliar los intereses de la empresa, de los objetivos que percibe la empresa, con aquellos objetivos y metas que pudieran estar teniendo los integrantes del equipo, de manera que todos puedan sumar sus energías de una manera positiva y que pudiera existir de una manera correcta un ambiente armonioso donde se puedan compartir las ideas y donde las oportunidades de mejora siempre sean bienvenidas. No importa que esa idea de mejora pues la pueda dar la persona con la posición más baja de la organización. Se cuenta que en una ocasión un empleado de un nivel de bajo nivel jerárquico fue el que aportó a una compañía como 3M una idea que resultó ser un producto estrella finalmente. Es decir, ese empleado se dio cuenta
de que la gente en las oficinas pues recortaban pedazos de papel y esos pedazos de papelito así cuadraditos pues lo grapaban en una esquina de un documento y ahí anotaban pues cualquier cosa que no se le olvidara. Se dio cuenta también de que algunas personas utilizaban goma de pegar y esos papelitos recortados pues lo untaban y pegaban ahí el papelito y ahí anotaban cualquier cosa. Bueno, pues así surgió la idea del post-it. Ustedes conocen lo que es el post-it. Donde quiera que usted va a una papelería, usted encuentra esos papelitos. Claro, ya la competencia también lo hace, pero cuando originalmente el producto salió al mercado, fue una idea innovadora de un empleado de esa empresa de un bajo nivel. Y, sin embargo, ese producto es un producto conocido a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que cualquier empleado, no importa la jerarquía que tenga, puede hacer aportaciones, pues muchas veces se entera de detalles que la gerencia no percibe, porque la gerencia normalmente está ocupada en asuntos de mayores dimensiones, está preocupada en crecer, está preocupada en ver oportunidades de mercado, está preocupada por cerrar buenos negocios. Y detalles de este tipo, pues normalmente pasan desapercibidos. En este sentido, pues, la supervisión adecuada, y de eso hablábamos, de la importancia en la ejecución de que exista una supervisión profesional por parte del directivo, del gerente, de la persona a mando, del equipo de trabajo, puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso del equipo en función de la motivación, de la alta moral que debería existir en el equipo, del grado de compromiso que todos tienen para lograr las metas que ese mismo equipo se trace. Por esa razón es importantísimo, pues, como dicen, poder escuchar los latidos del corazón del equipo, poder conocer a cada integrante de manera personal. Y con esto no estamos hablando de invitarlo a un bar a beberse un trago. Estamos hablando de bajar al terreno, de dedicarle tiempo a la gente, de sentarse a hablar con las personas, saber qué les preocupa, cómo se sienten, qué están aprendiendo, si tienen dudas. Y no pensar que ya porque están ahí, pues ya, la persona hace su trabajo bien. El supervisor tiene que enterarse y tiene que interesarse sinceramente por cómo la gente se siente en su equipo de trabajo. En la medida en que pueda hacer empatía con esos sentimientos, con esos sueños, con esas motivaciones, va a poder ejercer una supervisión mucho mejor. Usted como gerente, pues tiene la oportunidad de convertirse en un profesional que utilice los sentimientos humanos y las emociones humanas en beneficio de su equipo de trabajo. Una etapa final en el proceso administrativo, y son las 5 etapas tradicionales del proceso, y no significa que no existan otras actividades fundamentales, importantes, que un gerente, un directivo, pues hace normalmente para el éxito. Tiene que ver con el control. El control, pues puede verse de diferentes formas. La gente piensa, y sobre todo mucha gente que no es doliente, de una empresa, de una entidad, cree que el control le da pues poder. Yo tengo la autoridad y yo vigilo a la hora que tú llegas, a la hora que tú sales, yo te llamo la atención, yo me siento con esa potestad. Y eso ha sido uno de los principales escollos que han tenido los departamentos de recursos humanos en muchas empresas. En muchas empresas, el departamento de recursos humanos se ha convertido en el menos humano de los departamentos. Porque no han entendido que la gente tiene corazón y tiene cerebro, y que la gente tiene sentimientos y emociones, que la gente tiene expectativas y tiene sueños, que la gente tiene problemas, muchos de ellos sin solución en el momento, y que cuando es contratada la persona, usted está contratando todo de la persona. Que es imposible que la persona sea un autómata, un robot, que se pase 8 horas y que ni siquiera pueda ir al baño. Eso es imposible. Entonces usted como gerente, si piensa que no es así, debe revisarse, porque mañana, cuando usted quiera que un empleado le dé la milla extra, no le va a dar la milla extra, porque la milla extra es gratis. No tiene precio. No se compra ni con sueldo, ni con bonificaciones, ni con regalías. Se compra con el trato digno y justo que usted le da como ejecutivo, como gerente, como directivo, a cada uno de los integrantes de manera individual de su equipo de trabajo. Hay un principio administrativo en adición al elegir a la persona correcta y colocarla en el puesto correcto, y tiene que ver con la equidad. Muchas veces se habla
igual trabajo, igual paga. Pero eso va mucho más lejos. Una persona comete un error, usted se da cuenta del error y usted llama la atención. Vamos a suponer que usted llama la atención adecuadamente. Es decir, que usted llama en privado a la persona, lo confronta con la situación, le plantea la necesidad de que esa situación pues mejore y que no puede volver a repetirse por cualquier razón. Vamos a suponer que usted ha ejercido una supervisión profesional, primero en la documentación del problema, en el planteamiento de los efectos que ese problema pues pudiera tener, en la importancia que tiene la solución del mismo, de manera que pudiéramos estar situando como un problema de desempeño que la persona ha tenido en base a las metas cifradas y a los planes que se han establecido y que se han negociado. Entonces, la persona tiene un bajo desempeño y eso no puede continuar. Por lo tanto, esta persona ha llamado la atención a este empleado y lo ha hecho de forma correcta. Pero sucede que mañana otro empleado pasa por la misma situación y sin embargo a ese otro empleado, como dicen por ahí, no lo llamaron, no lo citaron, no le llamaron la atención de manera correcta. Porque ocurre que aunque el gerente no se dé cuenta, cada vez que un gerente llama a un empleado del equipo, los demás integrantes del equipo dicen, bueno, jalaron a fulano, hay problema, se calentó. Bueno, pues, si la gente lo dice, aunque no sea cierto, cuando ocurra que haya una inconducta de parte de otro empleado, si el gerente no es equitativo, sencillamente no le va a llamar por cualquier situación y el equipo de trabajo se da cuenta. Ah, pero mira, él llamó a Juan, pero ahora que fue Juana, no la llamó. Y comienza entonces el chisme dentro del equipo. Ah, eso es que seguro que le gusta. Cuidado si la contrató porque le gusta. Esa es carita, esa debe ser familia, porque no se atreve a llamarle la atención. Entonces son cosas que ocurren en las instituciones públicas y privadas. Entiendo que ocurre más en las públicas, por aquello del famoso acoso sexual y una serie de cosas que se dan en los trabajos, que muchas veces las personas pues se callan para no perder el trabajo. Se está hablando ahora del Día de la Mujer y es interesante poder hacer una campaña para que las entidades públicas y privadas cesen este tipo de situaciones donde la mujer es puesta en desventaja por la necesidad de trabajo que tienen. Muchas madres solteras o mujeres divorciadas se ven en esa situación y por no perder su trabajo sacan los dientes y sonríen cada vez que un jefe, un jefecito, un ministro o un director pues sencillamente las acosa sexualmente y le hace propuestas indecentes. Muchas veces cediendo a ellas, a veces sin querer, otras porque sencillamente lo hacen porque les gusta. Pero son de las cosas que hace un mal gerente, que hace un mal supervisor, que hace una persona que ejerce un liderazgo incorrecto, una persona que no se identifica definitivamente con los objetivos estratégicos de la organización y que está definitivamente dañando el equipo de trabajo, dañando el ambiente, volviéndolo tóxico y haciendo que todo lo que ocurra ahí dentro parezca un relajo. Finalmente es importante pues tener presente que se quedaron dos elementos hoy por tocar, pero vamos a mencionarlo para que un gerente pues pueda hacerlo de manera profesional. Tiene que conocer de la A a la Z los diferentes subsistemas de recursos humanos. No puede pensar que el departamento de recursos humanos es el que tiene que hacerlo todo. Un gerente, un directivo tiene que saber seleccionar personal. Recursos humanos puede hacer el trabajo de traerle candidatos, pero al fin y al cabo la decisión final, la participación en las entrevistas de cierre para la selección del personal tiene que hacerla directamente la persona con la que va a trabajar ese contratado. La parte de evaluación de desempeño es una parte que a la gente no le gusta. A nadie le gusta evaluar el desempeño del otro, es una situación un poco difícil. Sin embargo, el gerente profesional tiene que hacerlo y las instituciones deben tener, obviamente, el procedimiento adecuado, la política adecuada para que ese gerente, ese directivo, pues utilice las herramientas que son más convenientes, respetando las políticas internas de la organización. Y darle entonces
al empleado la retroalimentación adecuada, de manera que pueda recibir la recompensa por un trabajo bien hecho y al mismo tiempo pueda recibir la retroalimentación de cualquier oportunidad de mejora que se pueda detectar en este caso, incluso negociar aspectos relacionados con su desarrollo profesional, con futuras capacitaciones, y todo esto tiene que manejarlo con mucho criterio y mucha profesionalidad un gerente profesional. Finalmente, ese gerente profesional debería convertirse en un superlíder. Cuando hablamos de superlíder, no estamos hablando de que es un superhombre, ni mucho menos. Estamos diciendo que tiene que intentar, primero, tener el conocimiento, pues tú no puedes dar lo que no tienes. Tienes que ser una persona que ha tenido esa cercanía a la fuente del conocimiento para que pueda desarrollar las competencias que necesita, tener las experiencias y algunas habilidades que son básicas, pues para poder interactuar con su equipo de trabajo y poder ejercer una influencia positiva en el mismo. Y desde el punto de vista del superlíder o el superliderazgo, lo que se está planteando es que ese gerente se convierte en un superlíder cuando influye en el otro, de manera tal que el otro se autogestione. La autogestión es fundamental para cada uno de los integrantes y miembros de un equipo de trabajo. Existen características para que ese superlíder influya y tendría que identificar a esas personas, comprometerlas, motivarlas, y cuando las personas están identificadas y comprometidas y están empoderadas para autogestionarse, se dan ciertas características en las actitudes y conductas de esa persona. Primero, es una persona responsable, es decir, que deja de buscar culpables, asume la responsabilidad por las cosas que hace, por las que deja de hacer, por sus aciertos y también por sus errores. Cuando dice que sí, es que sí. Cuando se compromete a algo, es porque ha evaluado realmente la cantidad de trabajo que tiene, las metas en las cuales está trabajando, los proyectos en los cuales está involucrado, los requerimientos que ha recibido de su equipo natural de trabajo, de su cliente natural, o quizás del mismo supervisor. Y entonces, en base a eso, cuando ese supervisor le hace un nuevo requerimiento, esta persona con un sentido de responsabilidad le puede plantear, le puede decir a su jefe inmediato: mira, estoy trabajando en esto, en esta meta, en este proyecto. Ayer me pediste que hiciera esto y esto. He priorizado las cosas en función de la importancia relativa que entendí. Estoy en proceso para resolver los problemas previos. Ahora me está diciendo que quieres que haga esto y que haga lo otro. Yo quiero que tú me priorices entonces y me digas qué tú deseas que yo haga primero, de manera tal que no haya confusiones de prioridades, de que haya una sintonía, una alineación entre los compromisos que ha hecho el supervisor, que a veces pueden llegar compromisos inmediatos. A veces se toman decisiones estratégicas en un momento determinado que varían un poco el curso de lo que se venía haciendo. Y a veces actividades, tareas y metas pudieran quedar relegadas porque estamos viviendo en un mundo cambiante. De hecho, hay autores que plantean que luego que usted tiene una planificación escrita en un papel, pudiera ponerla debajo del escritorio, porque sencillamente el mundo es tan cambiante que difícilmente esas metas o esos planes pues se realicen tal cual están escritos. Otros autores, que cuando ya usted tiene una estructura, un organigrama pues diseñado, lo único que puede hacer es romperlo y botarlo, porque en la práctica, según ese autor, las cosas no funcionan necesariamente como están escritas en el papel, por aquello de que el papel lo aguanta todo. Sin embargo, se ha demostrado que cuando se tiene un plan, cuando se tiene un norte, cuando se tiene un objetivo y cuando se traza una estrategia y un plan de acción donde se identifican las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en la secuencia específica, en el tiempo específico, existen probabilidades de éxito mayores a cuando dejamos que las cosas sucedan tranquilamente, sin planificación y sin un seguimiento y, sobre todo, sin seguir la secuencia adecuada
de lo que hemos explicado como el proceso administrativo que va desde la planificación, la ejecución hasta el control. Esta parte de control implica la comparación de lo que se planificó con lo que se logró ejecutar. Y esas variaciones, es decir, esa diferencia, si por ejemplo pensamos que íbamos a vender 100 y vendimos 80, nos hemos quedado por debajo por 20. ¿Qué sería lo ideal desde el punto de vista de control? Poder identificar qué pasó con esas 20 unidades que no se vendieron para poder tomar las medidas del lugar, las medidas correctivas, de manera que trimestre a trimestre se puedan ir logrando los objetivos trimestrales que sumados van a permitir el logro de los objetivos anuales, tratándose específicamente de este tema de las ventas. Pero aún así, con el tema de la planificación y el tema de la variabilidad que existe en el mercado, es necesario contar con los diferentes escenarios que son los que nos permiten a nosotros apostar a que si las cosas ocurren según el escenario actual, pues es muy probable que podamos lograr los objetivos, claro está, con los esfuerzos que son necesarios hacer para el logro de los mismos. Seguiremos mañana con ustedes en Conceptualizando.